porque pues esto es parte del tema de la clase de hoy, es cuáles son los retos del mundo y enfocado eh, en, eh, en este enfrentamiento ideológico, slash político, slash comercial entre los Estados Unidos y China. Partamos de una base, Aarón. Lo que pasa en Estados Unidos influye directamente en Colombia por varias razones. Uno, porque Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. Dos, porque nosotros dependemos mucho de ayuda de cooperación para el desarrollo de Estados Unidos. Y tres, porque desde el año 90, 89-90, que se acabó la Guerra Fría y que llegamos al fin de la historia de Fukuyama, de una u otra manera hemos tenido la influencia del dólar norteamericano en todas nuestras operaciones de comercio exterior. Entonces, en este momento lo que pase con los resultados electorales pueden hacer que haya o una subida o una caída en los precios del dólar y eso indiscutiblemente nos va a afectar. Si hay una subida en los precios del dólar va a afectar a nuestros importadores que van a tener que pagar mucho más caro, pero si hay una bajada pues va a afectar a nuestros exportadores que les van a cobrar, les van a pagar menos. Si llega a ganar Donald Trump, lo primero que va a hacer Donald Trump es renegociar todos los tratados de libre comercio que tiene Estados Unidos vigentes en este momento, y eso incluye el tratado de libre comercio que tiene con Colombia y Perú, que si ya es bastante, realmente ya el tratado de libre comercio per se es bastante desfavorable para Colombia, con una renegociación, pues Donald Trump va a imponer unas condiciones mucho más fuertes a la entrada de productos extranjeros a los Estados Unidos. Realmente los resultados de las elecciones son muy, muy importantes para Colombia. Y no solamente los de las elecciones presidenciales, en este momento también hay elecciones en Cámara y Senado, y quienes obtengan las mayorías también puede ser muy influyente para Colombia, porque Colombia ha trabajado y ha manejado una relación bipartidista, perdón, con los Estados Unidos, y las últimas declaraciones de miembros del partido de gobierno colombiano no han funcionado y no le han gustado mucho a los demócratas, entonces también hay que esperar a ver qué puede pasar. Pero sí, lo que pase en las elecciones realmente influye mucho, no solo en Colombia, sino en toda América Latina. Dayana. Profe, nada, yo quería como acotar la diferencia de la forma de la elección del presidente que se tiene en Estados Unidos, ya que el voto popular no es el que elige como tal el presidente, sino que influye mucho el voto electoral, que es ahí donde ese es como la incertidumbre que se tiene en este momento, pues porque se debe tener los 270 votos por parte de la Cámara y el Senado para que pues el que gane tenga su mayoría. Entonces es un poco curioso la diferencia de la forma democrática en la que se elige el presidente en Estados Unidos. Los 270 votos, Dayana, no son de Cámara y no son de Senado, son de algo que se llama el colegio electoral, que es completamente diferente a la Cámara y el Senado. Pero sí, 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 son personas que son elegidas y que son elegidas de cada uno de estos estados y que ellos son los que dan los votos como tal. O sea, pero pues que tiene que ver mucho también la orientación en la que esté como el partido y la Cámara de cada estado. Y que de una u otra manera, entre más representantes al colegio, entre más grande sea el estado, más delegados al colegio electoral tiene. Entonces por eso hay estados que son como California o como la Florida o como Nueva York, que son supremamente importantes. Gracias, Dayana, por tu aporte. Angie. Buenas noches, profesora. Bueno, básicamente pues yo quiero preguntarle a usted que con todo su conocimiento, ¿qué considera que sea lo mejor que le pase a Colombia ahorita en las elecciones de Estados Unidos? Esa es una pregunta, me pones en un aprieto, Angie, porque esto ya es una cuestión un poco, aquí se mezcla un poco el análisis académico con las preferencias personales, y realmente yo
soy de las que cree que debe ganar Joe Biden. Yo soy de las que cree que 4 años más de Donald Trump no le van a traer nada bueno al sistema internacional, sino que le van a traer confrontaciones con China, confrontaciones con Rusia, confrontaciones con la Unión Europea, que va a haber una falta de liderazgo de Estados Unidos en temas como el cambio climático, porque ya Estados Unidos no hace parte del Acuerdo de París, que van a haber muchas más restricciones y muchos más bloqueos a temas para los migrantes, para las mujeres, para las comunidades diversas, para los negros, que de una u otra manera vamos a seguir viendo a un Estados Unidos eh, agresivo, a un Estados Unidos más tirando hacia la extrema derecha que no es tan buena. Y al mundo le han vendido una imagen de Joe Biden que no es, o sea, Joe Biden, y todo el mundo ha dicho, no, es que Estados Unidos, si gana Joe Biden, se va a volver castrochavista porque es que Joe Biden es socialista. No, Joe Biden no es socialista. Joe Biden tiene la línea de su partido es un partido progresista, pero es un progresismo de capitalismo salvaje. Es decir, Estados Unidos no va a dejar de ser el país capitalista que es porque Joe Biden llegue a la presidencia de los Estados Unidos. Y creo que Joe Biden en sus 47 años de, de vida política ha demostrado que tiene los galones para liderar un país y para continuar con muchas de las cosas buenas que hizo Barack Obama durante sus 8 años de gobierno. Esa es mi opinión como académica y como ciudadana que analiza un poco los hechos. Ok, profe, muchas gracias. Alexander. Buenas noches, doctora, y buenas noches, compañeros. Doctora, ahorita que tocas el tema de que también se están haciendo elecciones de Senado y Cámara, pues también es algo como atípico que se dio fue que hubiese una senadora transgénero. Es la primera senadora transgénero que se da en elecciones en Estados Unidos. Quería como hacer ese énfasis en ese punto que la verdad causa, digámoslo así, un cierto aceptación de que después de tanto tiempo llegue por lo menos una persona al Senado que sea transgénero. Así es. Es un gran triunfo para las comunidades diversas. Muy, muy buen apunte, Alexander. Muchas gracias. Jorge. Hola, buenas noches. Hola. Pues Doc, sencillamente quería pues apoyar en su punto de vista. También soy de los que pienso que ese dicho es muy cierto, el que dice que escoba nueva barre bien. Y pues ya el presidente Trump tuvo su periodo, hizo cosas muy buenas, eso no se le puede desconocer. Pero también soy de los que opino que en un puesto de poder como lo es una presidencia de una potencia de Estado, como lo es Estados Unidos, también hay que poner un poquito de sentimiento y corazón, y no por el simple hecho de ganar y ganar y ganar plata y seguir la economía para arriba, tengamos que pasar por encima de las vidas de las personas. Si bien es cierto, él ha hecho mucho, vuelvo y repito, por la parte económica también tuvo su error en cuanto comenzó el COVID, que por su afán de que la economía no cayera, no cerró ni aeropuertos y un sinfín de cosas, que eso no recayó en más que muchas muertes de personas que, pues que si de pronto no se hubieran salvado, igualmente se les hubiera dado otro tipo de oportunidad de vida, ¿no? Entonces, igualmente, analizando este otro candidato, también tiene su experiencia y tiene bastante conocimiento, lo cual me parece bien y que también está capacitado para llevar y seguir sacando adelante esta potencia como es Estados Unidos. Eso es lo que quería aportar, doctora. Muchas gracias. A ti, Jorge, muchas gracias. Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, profe. Quería hablar precisamente de algo de lo que estaba hablando Jorge ahorita, y es de la experiencia de Joe Biden, que no es poca porque lleva 36 años siendo senador por Delaware y fue vicepresidente de Barack Obama. Entonces creo que tiene toda la experiencia del mundo, creo que más que el mismo Donald Trump en la política. Entonces, como lo dicen los americanos, ahorita necesitan un poco de paz, ¿sí? Todos los conflictos que su merced mencionó con anterioridad que se pueden presentar teniendo a este personaje como Donald Trump, se controlarían más o serían abajo si llegara a ser Joe Biden. Entonces creo que en este momento, aunque aquí molestamos mucho por la cantidad de tiempo que lleva una persona
Sí, 36 años, creo que él es senador desde los 29. Sí. Ya son muchos años, pero creo que el hombre ha hecho estuve leyendo, el hombre ha hecho un buen papel y tiene esa experiencia de haber servido con Barack Obama, que para mí es uno de los mejores presidentes. No he tenido la oportunidad de vivir allá, no conozco, pero lo que uno alcanza a leer y a percibir desde afuera, creo que tiene esa experiencia y creo que podría manejar de una manera más, como lo dijo usted, más social, eh, es el cuento de Estados Unidos, que para nosotros, como usted lo dijo, es muy importante. Luisa, sí, Donald Trump es el presidente que menos personas ha deportado en sus primeros 3 años de gobierno. En eso tienes razón, es un hecho y hay que decirlo. Pero por no deportar personas, eso no implica que su política migratoria haya sido buena. Y no es solamente un problema de Trump, es un problema de Trump, es un problema de Obama, es un problema de George Bush hijo, de Bill Clinton, y de ahí para atrás podemos seguir contando. El problema es que un presidente de un país tan poderoso como los Estados Unidos, no, de ningún país, puede hacer declaraciones como las que hace Donald Trump sobre los migrantes, sobre los negros. Es decir, cuando uno es líder de un país, sea el país que sea, uno tiene que ser un poco más mesurado y más moderado. Y lo que se le critica a Donald Trump es su constante homofobia, su constante xenofobia, su constante misoginia. Eso es lo que se le critica a Donald Trump. A Donald Trump se le critica que en el día en que muere George Floyd, va y se para con una Biblia en la mano al frente de una iglesia, desafiando a la población afroamericana, que son posiciones que tienen los supremacistas blancos. Es decir, son muchas cosas las que se le critican a nivel interno a Joe Biden. Todos los políticos norteamericanos han dicho cosas peores de los mexicanos, de los colombianos, de los latinos, pero si me preguntas a mí y tu opinión, Luisa, es muy respetable. Por ahí leí que dices que pues estás con Trump, es una opinión muy respetable. Mi opinión es que Donald Trump ya tuvo su momento. Como dijo Jorge, hizo cosas buenas, o Alexander, no me acuerdo, hizo cosas buenas por la economía norteamericana, pero no todo es tener la economía en buen estado. Hay cosas mucho más importantes y Donald Trump perdió el respeto internacional que tenía los Estados Unidos. Hoy en día nadie ve a los Estados Unidos como ese líder que necesita el sistema, y eso es lo que necesitamos realmente de una u otra manera. De una u otra manera, a pesar de que el sistema es anárquico y de que no hay un líder que nos diga qué hacer, de una u otra manera todos necesitamos un liderazgo efectivo en el sistema internacional, y no podemos negar que el liderazgo de Estados Unidos en algunos momentos nos ha sacado del atolladero en algunos temas. Y yo personalmente no creo que China tenga los galones para, para liderar el sistema internacional de la actualidad. Aaron. Profe, es que pues con respecto, pues digamos que a toda esta problemática y lo que se está tratando, si no estoy mala, me pareció estaba escuchando noticias y estaban hablando con un periodista allá en los Estados Unidos y él estaba diciendo que si no, o sea, si mal no estoy, o sea, si no me falla ahorita la memoria, el 75% de las personas que emigran, o sea, de la mano de obra latinoamericana, que está en Estados Unidos y que puede votar, están votando por Donald Trump. Y pues, o sea, la pregunta que le decían a este periodista, o sea, ¿por qué? Y lo que él decía, a pesar de, sí, o sea, entendemos que Donald Trump, digamos, a pesar de que es una persona algo altruista y un poco déspota en la forma como se expresa y en la forma en la cual, digamos, que trata al resto de las personas, ¿no? También, o sea, se observa que la economía de Estados Unidos, o sea, cambió muchísimo y al fin y al cabo, eso es lo que a la gente le importa, o sea, es el punto de vista que de verdad hace, digamos, que avanzar, por así decirlo, de forma aceptable, de pronto no contra el resto, pero sí, digamos que al interior, lo que es la plata. Entonces, digamos que entre más recursos tengan y entre más plata puedas mover al interior, no estoy hablando que sea un país igualitario,
pero digamos que la economía sí se mueve de una forma en la cual se puede, digamos que ver ese dinero, por así decirlo. Lo que pasa es que en Estados Unidos también pasa algo y es que cuando tú te inscribes a las bases de un partido es muy difícil que cambies de partido. Sí, o sea, en Estados Unidos no es como acá que usted este año votó por el Centro Democrático y dentro de 4 años vota por la U, no. En Estados Unidos uno se tiene que registrar como miembro de un partido y es muy difícil que una persona cambie de partido así no esté de acuerdo con el líder que está rigiendo en ese momento el partido. Y esa es una crítica que le están haciendo ahorita mucho al Partido Demócrata. De una u otra manera, esperen, les muestro, esperen, proyecto mi pantalla un momentito. Están viendo la página que estoy proyectando, ¿cierto? Sí, Sí, señora. señora. Se dan cuenta acá, este es el mapa de Estados Unidos y es el mapa electoral de Estados Unidos. Los rojos son los republicanos, los azules son los demócratas. Y se dan cuenta de una u otra manera, a pesar de que Joe Biden lleva 73.548.306 votos, han sido muy pocos los estados que están totalmente pintados de azul. Es decir, en este momento en Estados Unidos hay más estados netamente republicanos que estados demócratas, y eso también es una crítica al Partido Demócrata, que no ha sabido conectar con las bases de su partido. Tradicionalmente el Partido Demócrata era el partido de la clase obrera, de la clase trabajadora norteamericana, y hay un fallo allí. Realmente yo quiero que gane Joe Biden. Yo como María Isabel internacionalista, como María Isabel ciudadana que de una u otra manera ha estudiado el sistema electoral de Estados Unidos. Pero yo sé que la solución no es ni Joe Biden ni Donald Trump. La solución pasa, y no solamente en Estados Unidos, en muchos países, por tener políticos sangre joven. Y ese es uno de los problemas que hay en Estados Unidos, que en Estados Unidos no hay sangre joven, no hay políticos que uno diga, este es el político que nos va a sacar del atolladero, pero yo prefiero el malo conocido que el bueno por conocer, y realmente nosotros no sabemos a nivel internacional, que es en últimas lo que me importa a mí como internacionalista y como estudiosa de estos temas, lo que va a hacer Trump a nivel internacional. Ya mandó matar al general Qasem Soleimani en Irán y estuvo a punto de haber una guerra entre ambos países que se paró por la pandemia. Entonces, a mí sí me da miedo pensar, porque ya lo dijo Donald Trump, que se preparen porque China nos va a pagar lo que nos ha hecho. No sé qué nos ha hecho China, pero pues más allá del coronavirus, pero ese tipo de cosas a mí particularmente me atemorizan un poco. Entonces, Biden tiene una política internacional un poco más, o unas propuestas de política internacional un poco más moderadas y que pueden devolver a Estados Unidos a ese liderazgo efectivo que tiene que tener a nivel internacional. Porque de una u otra manera, todos los estados del mundo, no podemos decirnos mentiras, necesitamos que Estados Unidos sea el líder del sistema internacional. Yo creo que con esta conversación que acabamos de tener hemos resuelto un poco estas preguntas de los presaberes. Sí, Luisa, pero ¿a qué coste? ¿A qué coste Donald Trump logró mediar en ese acuerdo? La crisis de Palestina no se ha resuelto. Y trasladando Jerusalén o diciendo que Jerusalén es la capital de Israel, no se va a resolver esa crisis. Pero eso es un tema, y guárdame ese comentario para la próxima clase, porque dentro de 8 días vamos a hablar de Oriente Medio. Entonces podemos ahondar mucho más en ese debate. Creo que con con esta conversación que hemos tenido y a la que todos aportaron, y que me encanta que estemos hablando de estos temas, resolvimos un poco estos presaberes. Así que pues vamos a hablar sobre Estados Unidos. Pues ya todos sabemos qué es Estados Unidos, dónde queda, a qué se dedica. Esto es un breve recordatorio. Estados Unidos es un país que ha sido constituido como República Federal Constitucional y está compuesto por 50 estados y un distrito federal, que es el Distrito de Columbia, que es donde queda Washington, D.C., la capital. Estados Unidos tiene 9.83 millones de kilómetros cuadrados y 325 millones de habitantes, siendo el país, el cuarto país más grande del mundo y el tercero en población. Además, es un país con una gran diversidad de etnias y culturas, producto de que Estados Unidos es un país hecho a base de inmigrantes. Es la economía nacional más grande del mundo en términos nominales,
Pero la segunda, en términos de paridad del poder adquisitivo, por detrás de China, pues es la principal fuerza capitalista del mundo. No creo que tenga que contarles que Estados Unidos es el líder político, científico, tecnológico del siglo XX y que está en esa carrera por mantener esa preponderancia internacional que ha tenido más o menos desde el año 1945. Pero hay muchas cosas que no sabemos de Estados Unidos. Y yo quiero que conozcan un poquito más de la historia del país que nos lidera y que, en mi opinión, a pesar de que China ha ascendido mucho a nivel internacional, sigue estando llamado a liderarnos. Por favor, me confirman en el chat si se escucha el audio del video. Aunque como país no existió hasta mucho más tarde, tenemos que irnos a antes de la llegada de los españoles a América para hablar de los comienzos del hombre en lo que hoy en día es Estados Unidos. El actual Estados Unidos estaba habitado por diferentes pueblos, como pueden ser los Anasazi en el sur, los Inuit o esquimales en Alaska, los indios de las llanuras en el centro, los indios de los bosques en el oeste, o la Confederación Iroquesa en el noroeste, que eran sin duda la civilización más avanzada de la zona y una de las primeras en la historia en coquetear con la democracia. Sin embargo, en 1492 todo iba a cambiar radicalmente, y si 1492 es ese año mágico en el que Cristóbal Colón llega a América creyendo haber encontrado las Indias. Sin embargo, los españoles tardaron varios años más en llegar a lo que hoy en día es Estados Unidos. Juan Ponce de León dio nombre a la Florida en 1513. En 1565, Pedro Menéndez de Avilés funda la ciudad de San Agustín, convirtiéndose en el asentamiento europeo más antiguo de todo Estados Unidos. Los españoles siguieron haciendo expediciones al norte de Estados Unidos, pero lo que se iban encontrando no les gustaba en absoluto. No encontraban oro, ni plata, ni tierras que les llamaran mucho la atención, y además a medida que avanzaban al norte cada vez hacía más frío. ¿Para qué iban a quedarse allí si en México, Florida o el resto de Latinoamérica estaban mucho más a gusto? Así que la presencia española en Estados Unidos se limitará a Florida, algunas zonas del sur y California, donde fundarán ciudades como Los Ángeles o San Francisco. Así que Reino Unido aprovechó la ocasión para expandir su imperio. Muchos ingleses emigraron al actual Estados Unidos entre los siglos XVII y XVIII en busca de aventuras y una vida mejor. La presencia inglesa en Estados Unidos cada vez era más importante y pronto se fundaron importantes colonias que se agruparon bajo el nombre de las 13 colonias británicas de Norteamérica y que, como no eran muy productivas, gozaron de bastante autonomía. Estas 13 colonias eran Massachusetts, Nuevo Hampshire, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, Pensilvania, New Jersey, Delaware, Maryland, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. Sin embargo, los ingleses no eran los únicos que querían pescar en estas nuevas tierras. Agricultores alemanes se establecieron en Pensilvania fundando Delaware y holandeses fundaron Nueva Ámsterdam en la isla de Manhattan, que se convertiría en Nueva York cuando la tomaron los ingleses. Francia, por su parte, estaba en la Luisiana, controlando un territorio que se extendía desde los Grandes Lagos hasta el Golfo de México. Reino Unido y Francia, enemigos históricos, comenzaron a competir por expandir sus territorios en todo el mundo, y estalló en 1754 una guerra prácticamente mundial, que por supuesto afectó a América del Norte. Los franceses fueron apoyados por España, pero aún así perdieron la guerra, por lo que Florida y Quebec pasaron a ser inglesas y Luisiana española. Sin embargo, esta guerra, aunque consolidó el poder de Reino Unido en América del Norte, tendría consecuencias que los ingleses no se podían ni imaginar. La ayuda dada a los británicos por parte de los colonos no fue recompensada por el gobierno de Londres. Los impuestos sobre las 13 colonias aumentaron. Esto provocó grandes protestas que no solo no fueron escuchadas, sino que fueron respondidas con más impuestos aún. Por ello, las tensiones entre Londres y las colonias eran cada vez mayores. Los intelectuales americanos comenzaron a plantear la idea de una América independiente. En 1774 tiene lugar el primer Congreso Continental, la primera reunión de colonos contra la corona británica y a favor de la independencia. En 1775 estalla la guerra entre Reino Unido y los colonos americanos. En mayo de ese año, un segundo congreso se reunió en Filadelfia y empezó a asumir las funciones de gobierno nacional, que entre otras cosas organizó un ejército de campaña bajo el mando de George Washington. El 4 de julio de 1776 se firma la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, siendo el 4 de julio hoy en día fiesta nacional.
Parecía que Reino Unido ganaría más pronto que tarde la guerra, pero España y Francia pronto se pusieron a ayudar a los colonos, con Bernardo Gálvez por parte española y con el Marqués de Lafayette por el lado francés. La batalla de Saratoga en 1777 fue la primera gran victoria estadounidense. En 1781 los británicos sufren una aplastante derrota en la batalla de Yorktown y acaban perdiendo la guerra, teniendo que reconocer 2 años más tarde la independencia de los Estados Unidos. Ganada la guerra quedaba lo más importante: poner de acuerdo a las 13 colonias. Pronto se creó un gobierno federal único, con un presidente de la República y 2 cámaras legislativas. Se redactó también una constitución en 1787 y se convocaron elecciones en las que George Washington fue elegido primer presidente de los Estados Unidos. En 1803, Estados Unidos compra la Luisiana a Francia, que había recuperado el territorio tras la Guerra de la Independencia. En 1812, Reino Unido volvió a entrar en guerra con Estados Unidos, intentando recuperar sus territorios, pero Estados Unidos vuelve a vencer a los ingleses. Estados Unidos también conquistó la Florida española, aprovechando que España estaba en una guerra por su propia independencia contra Francia. Aprovechando que todo iba a favor y gracias a un gran desarrollo económico y la revolución industrial, Estados Unidos comenzó a expandirse hasta el lejano oeste, motivados por el descubrimiento del oro en California, la llamada fiebre del oro, y por la creación de una gran red de ferrocarriles, canales y carreteras a lo largo del país. Al sur de Estados Unidos se había independizado México. Ambas naciones pronto entraron en guerra. Primero Estados Unidos hizo con Texas. Más tarde, las tropas estadounidenses derrotaron a las mexicanas, consiguiendo California, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah, Colorado y parte de Wyoming. En las elecciones presidenciales de 1860, el recién creado Partido Republicano, dirigido por Abraham Lincoln, apoyó la prohibición de la esclavitud en todos los territorios de Estados Unidos. Los estados del sur, que prácticamente vivían de los esclavos que trabajaban en el campo, se opusieron. El país quedó dividido en 2 y estalló una guerra civil. 7 estados, que acabaron siendo 11, declararon su sucesión de los Estados Unidos para formar los Estados Confederados de América. Sin embargo, los unionistas ganaron la guerra gracias a la victoria en la batalla de Gettysburg. Además de reunificar el país, la victoria en la guerra significó la prohibición de la esclavitud. Sin embargo, sí continuó una política de segregación racial que provocó que hubiera instalaciones públicas para blancos y para negros, como fuentes, vagones de tren, asientos de autobuses, etc. Aún así, en 1865 se funda el Ku Klux Klan, una organización terrorista supremacista blanca que llevó a cabo ataques violentos contra la comunidad negra. En 1867, Estados Unidos compra Alaska a Rusia y la segunda revolución industrial crea un crecimiento sin precedentes en Estados Unidos. Alemanes, irlandeses, italianos, japoneses y demás inmigrantes llegan en masa buscando oportunidades en Estados Unidos. El país buscará entonces ampliar sus dominios, quitándoles territorios a los indios que aún controlaban grandes zonas del país. Varias guerras habrá contra los indios, destacando la guerra de Black Hills, contra los Yakotas liderados por Toro Sentado y Caballo Loco. Los indios, a pesar de luchar con gran valor, son prácticamente aniquilados. Sin embargo, la ambición de Estados Unidos no tenía límites, y pronto empezó a buscar objetivos más allá de sus fronteras. En Cuba había un movimiento contra el dominio español, y el gobierno de Estados Unidos, en la rebelión, vio la oportunidad perfecta para establecer un imperio colonial en América Latina. Un falso ataque español al USS Maine sirvió como excusa para que Estados Unidos declarase la guerra a España. España es vencida y Cuba consigue su independencia, mientras que Filipinas, Puerto Rico y Guam pasan a ser estadounidenses. Paralelamente, Estados Unidos también consigue hacerse con Hawái. En 1914 estalla la Primera Guerra Mundial. En Estados Unidos la opinión pública estaba en contra de la guerra, pero la inteligencia americana descubrió un pacto entre México y Alemania para atacar a Estados Unidos. También Alemania hundió varios barcos estadounidenses con destino a Inglaterra. Así que Estados Unidos acabó atacando a Alemania y envió a Francia 1 millón de soldados. Los soldados estadounidenses llevaron a Europa el virus que provocó la devastadora pandemia de gripe de 1918, la gripe española, y que mató entre 50 y 100 millones de personas. La década de 1920 recibió el nombre de los felices años 20, debido a la gran prosperidad económica que experimentaba el país. Estados Unidos desplazó a Reino Unido del liderazgo económico mundial. También surgieron nuevas industrias como la del cine en Hollywood o la industria aérea. Sin embargo, la bonanza provocó una burbuja que explotó en 1929, en el llamado crack del 29, que supuso una crisis mundial llamada la Gran Depresión y que provocó lo siguiente. Miles de bancos y más de 100.000 empresas quebraron. La producción industrial se redujo a la mitad. Los salarios bajaron un 60%. La inversión se redujo un 90% y el paro aumentó alarmantemente. En 1933 llega al poder Franklin D. Roosevelt, quien pone en marcha la política del New Deal, con el objetivo de sacar al país de la crisis.
Esta política establece subsidios de desempleo, la Ley de Seguridad Social, la Comisión de Bolsa y Valores y un mayor control sobre los bancos. Además, se realizan obras públicas por todo el país con el objetivo de generar empleo y dotar al país de infraestructuras. Gracias a estas políticas el país empieza a ir mucho mejor, pero en 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial. Una vez más, Estados Unidos no entra directamente en la guerra, sino que se limita a ayudar a los aliados y a imponer un embargo de petróleo a Japón por la invasión de Manchuria. Sin embargo, el ataque japonés a la base de Pearl Harbor en 1941 hace que Estados Unidos declare la guerra a Japón. Alemania, por su parte, le declara la guerra a Estados Unidos y este responde haciendo lo mismo. Estados Unidos está oficialmente dentro de la Segunda Guerra Mundial. Aunque en Europa la mayor parte del peso recae sobre la Unión Soviética, Estados Unidos es clave en que Alemania caiga antes de tiempo, primero desembarcando en Italia y más tarde abriendo un frente en Francia, desembarcando el día D en Normandía. Por su parte, Estados Unidos sí que lleva el peso casi total del esfuerzo de guerra contra Japón. Justo antes de la rendición de Japón, Estados Unidos lanza 2 bombas atómicas sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, siendo el único país en la historia en utilizar una bomba atómica contra población civil. Estados Unidos también se llevó a cabo una gran campaña de bombardeos contra población civil y objetivos militares, tanto en Alemania como en Japón, que causaron cientos de miles de víctimas. Los aliados habían derrotado al fascismo, habían ganado la guerra y 2 potencias antagónicas habían surgido. El modelo capitalista de Estados Unidos contrarrestaba con el comunismo de la Unión Soviética. Esta calma tensa entre ambas potencias, que creció al calor del nuevo armamento nuclear que ambas potencias poseían, fue la llamada Guerra Fría. Una guerra fría en la que el mundo vivía con miedo de que una guerra nuclear pudiese estallar en cualquier momento. La Guerra Fría también se librará en algunos países de menor tamaño donde había guerras entre facciones que apoyaban un modelo capitalista y otras que apoyaban un modelo comunista. Ejemplo de ello es China, donde ganaron los comunistas, o Corea, donde el resultado fue de empate técnico. Los años 50 fueron años de un gran desarrollo económico, tecnológico y demográfico, ya que la población aumentó con el llamado baby boom. También en los 50 varios movimientos sociales reclamaron derechos y libertades para algunas minorías como los afroamericanos que seguían marginados. Los mayores exponentes de este movimiento fueron Rosa Parks, Martin Luther King o Malcolm X. En la política exterior la cosa seguía igual. La Unión Soviética y Estados Unidos seguían aumentando su armamento nuclear y nuevos conflictos regionales surgieron. Estados Unidos fue incapaz de hacer caer al régimen de Fidel Castro en Cuba y estalló la crisis de los misiles cuando Estados Unidos descubrió que la Unión Soviética estaba instalando misiles nucleares en Cuba. Fue entonces cuando se instaló el teléfono rojo que directamente comunicaba Washington con Moscú. Estados Unidos también se metió en la guerra de Vietnam, de la que tuvo que salir por patas ante las miles de bajas y el coste que supuso. El 22 de noviembre de 1963, durante un desfile en Dallas, el presidente John Fitzgerald Kennedy es asesinado, causando una gran conmoción entre la población. En el 69, Estados Unidos logra un golpe propagandístico sin precedentes aterrizando en la Luna, convirtiéndose Neil Armstrong en el primer humano en pisarla. En los 70 lo más destacable es el escándalo Watergate, que destapó muchos abusos de poder por parte del gobierno de Nixon, que acabó dimitiendo. Los 80 están marcados por la crisis de la Unión Soviética, que colapsará poniendo punto y final a la Guerra Fría. Es entonces cuando el foco de Estados Unidos comienza a trasladarse a Oriente Medio. Los 90 empiezan con la Guerra del Golfo, en la que una coalición internacional liderada por Estados Unidos expulsa al Irak de Saddam Hussein de Kuwait. Los 90 también están marcados por la creación de empresas tecnológicas como Google, que comenzarán un desarrollo económico sin precedentes, solo interrumpido por el estallido de una burbuja a principios de los 2000. En la mañana del 11 de septiembre de 2001, 2 aviones secuestrados por Al-Qaeda impactaron en las 2 torres del World Trade Center en Nueva York y un tercero en el Pentágono, causando la muerte de más de 3.000 personas, convirtiéndose en el peor atentado terrorista en la historia estadounidense. Este atentado inició la llamada guerra contra el terrorismo, que implicó la intervención militar directa en Afganistán y unas nuevas medidas de seguridad, especialmente aéreas, nunca vistas hasta el momento. En 2004, con la excusa de que el régimen de Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva, Estados Unidos vuelve a liderar una coalición internacional e invade Irak. Saddam Hussein es capturado y posteriormente condenado a muerte. Sin embargo, la insurgencia iraquí llevará a cabo una guerra de guerrillas que causa miles de muertos en las filas estadounidenses, hasta que en 2011 Barack Obama retira las tropas, dejando un vacío de poder que llevará al auge del Estado Islámico. Paralelamente, estalló una de las mayores crisis económicas de la historia en 2008 tras la quiebra de Lehman Brothers. Desde entonces, el país se enfrenta a varios escenarios peligrosos: tensiones con Irak, la guerra de Siria, una posible nueva crisis económica y un sinfín de problemas más. Solo el tiempo nos dirá cómo continuará la historia de Estados Unidos. Si te ha gustado el... Como se pueden dar cuenta, chicos, la historia de Estados Unidos ha estado marcada por movimientos migratorios, por guerras, pero siempre
con el país teniendo presente que está llamado por algo que ellos llaman el destino manifiesto a liderar el sistema internacional. La otra parte en esta nueva Guerra Fría, como se llama, es China. Aunque China, pues ustedes saben, es un país que está situado en Asia, es el más poblado del mundo, tiene cerca de 1.395 millones de habitantes, es la primera potencia económica del mundo por PIB en términos de paridad del poder adquisitivo. Con una economía capitalista, China es un estado unipartidista gobernado por un único partido, el PSC o el Partido Comunista Chino, y su capital pues es la ciudad de Pekín o de Beijing. La China que hoy conocemos empezó a ser realidad en el año de 1979, cuando llega al poder Deng Xiaoping. Como le dijeron en el video, la revolución de Mao Zedong triunfa en el año 49 y se instaura la República Popular de China o la China comunista. Mao gobernó hasta el año 76 y en el 76 toma el poder Deng Xiaoping. Y Deng Xiaoping, siendo fiel a una frase que pronunció en los años 60 en la que decía que daba igual que el gato fuera blanco o negro, que lo importante era que cazara ratones, estableció sus 4 grandes modernizaciones. La modernización de la economía, la modernización de la agricultura, la modernización científico-tecnológica y la modernización de los aparatos de defensa nacional. Todas las reformas económicas que implementó Deng Xiaoping permitieron que China se convirtiera en un país de economía capitalista, pero políticamente siendo comunista o socialista. A lo largo de todos estos años, China ha logrado modernizar su economía, que ya hoy, como lo he repetido ya en 2 ocasiones durante la clase, es el primer país del mundo en términos de paridad del poder adquisitivo y la segunda economía del mundo en términos de PIB nominal, después de los Estados Unidos. Pero China sigue teniendo muchos problemas internos porque tiene algunos diferendos y algunos problemas de territorio, al ser un país con casi 16 fronteras nacionales. ¿Por qué se están enfrentando las dos potencias? Las dos potencias se están enfrentando a nivel político, un régimen autoritario como el chino, con una democracia liberal como la de los Estados Unidos. Es la misma historia de los años 40 de la Guerra Fría, un régimen democrático, el de Estados Unidos, contra el régimen de la Unión Soviética, que era un régimen comunista. Pero hay una diferencia, y es que China y Estados Unidos están interconectados en todos los niveles, están interconectados económicamente de formas nunca antes vistas, que era algo que no pasaba entre Rusia y los Estados Unidos, perdón. Entonces, la competencia es por la influencia mundial. China está trabajando en su iniciativa de la nueva ruta de la seda, que busca conectar por vías ferroviarias a 16 estados del mundo y que busca llegar desde Pekín hasta Londres, según lo han planteado. Y Estados Unidos pues quiere mantener el peso de sus 75 años como potencia internacional. Además de eso, están peleando por el liderazgo en innovación, en áreas como la inteligencia artificial, vehículos eléctricos. En la lucha por la carrera espacial, China ya tiene su agencia espacial y también quiere llegar a la Luna y llegar a Marte. En temas de armamento nuclear, armamento convencional o armamento cuántico. Y en este momento, y muy importante, están tratando de luchar por encontrar o por resolver la crisis más grande de lo que va del siglo, la crisis de la pandemia del COVID-19. Ambos países están luchando por buscar una vacuna. De hecho, Estados Unidos decía que ya tenía la vacuna lista y que la iba a sacar antes del 3 de noviembre y pues parece ser que Pfizer quedó mal y no la pudieron encontrar. Y China pues tiene una responsabilidad de encontrar la vacuna para un virus que se propagó, por decirlo así, por culpa de ellos. Entonces, comparando un poco a las dos potencias, pues aquí vemos algunas cifras del Banco Mundial. Por ejemplo, el Banco Mundial nos muestra que la esperanza de vida en Estados Unidos es de 78 años promedio para una persona, en tanto que en China es de 76. Que el año pasado China creció un 6.1%, en tanto que Estados Unidos creció solo un 2.3%. Que mientras un norteamericano promedio recibe $6.280 al año, un chino recibe $10.261. Que el PIB
en billones de dólares de Estados Unidos es de 21.4 billones de dólares, en tanto que el de China es del 14.3%. Que Estados Unidos sigue teniendo la población urbana más alta del mundo, el porcentaje de población urbana más alta del mundo. Cerca del 82% de la población norteamericana vive en áreas urbanas. Cerca de esos 328 millones de habitantes, en tanto que solo el 60.3% de los 1.397 millones de habitantes que tiene China vive en áreas urbanas. Y pues en superficie, en kilómetros cuadrados, están muy pegaditos. ¿Cuáles son los retos de cada potencia? Estados Unidos tiene retos en sus relaciones respecto de China, respecto de Rusia, que son los dos países que quieren arrebatarle ese poderío internacional. Pero también tiene retos respecto de Irán, un país con el que ha estado a punto de irse a la guerra ya en varias ocasiones, la más reciente en enero, cuando el presidente Donald Trump ordena a las fuerzas especiales el asesinato del general Qasem Soleimani, el segundo hombre más fuerte del régimen iraní, y que estuvo a punto de escalar en una intifada o una guerra santa que conocen los árabes, de la cual les voy a hablar un poco más la semana que viene. Y que se paró pues por la pandemia. Estados Unidos también tiene un reto bastante importante, y es resolver el tema de Venezuela. Para Estados Unidos, Venezuela o los gobiernos de Estados Unidos han dicho que Venezuela es un tema prioritario. Pues Venezuela está en lo que se conoce como el patio trasero de los Estados Unidos, que es América Latina, y lo que Estados Unidos no se puede permitir que se expandan estos regímenes comunistas en la región, y menos regímenes con la influencia directa de China, porque China tiene alguna influencia directa en Venezuela, debido a que Nicolás Maduro le debe hasta el alma a los chinos. Y, por supuesto, la crisis de la migración, que como decía Luisa hace un ratito arriba en el chat, pues Estados Unidos no tiene una política migratoria fuerte, una política migratoria certera, y Estados Unidos debe resolver cómo va a manejar la oleada de migrantes latinoamericanos y de otros países que llegan a su territorio, pero sobre todo migrantes centroamericanos, migrantes mexicanos, salvadoreños, hondureños y en general de toda América Latina. China, por su parte, tiene que lidiar con algunos retos importantes. Uno es las relaciones con Estados Unidos y Rusia. Rusia es un país que está ahí, es como el tercero en disputa en esta novela, y Rusia quiere volver a ser la potencia que fue en los años durante la Guerra Fría, y para eso tiene que saber manejar sus relaciones tanto con China como con los Estados Unidos. Entonces, China pues tiene que mirar cómo maneja, además que China y Rusia son vecinos naturales, entonces mirar cómo manejan esas relaciones de vecindad. China tiene que, como lo dije anteriormente, resolver la crisis del COVID-19, porque prácticamente, o ayudar al mundo, no resolverla, pero sí ayudar al mundo a resolver la crisis del COVID-19, porque de una u otra manera es directo responsable de lo que está sucediendo en este momento con la pandemia. China tiene que resolver muchos problemas de soberanía. China tiene este problema de que no reconoce a Taiwán como un estado independiente, pero el resto del mundo sí reconoce a Taiwán como un estado independiente. Además, China no reconoce la soberanía del Tíbet, no reconoce la soberanía de algunas zonas de Mongolia, y está como luchando por expandir su territorio más al centro de Asia. Una crisis y un tema bastante importante que China tiene que tratar de resolver dentro de su política interna y su política externa son las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos a los que somete el régimen chino a su población. En China no hay libertad de culto, no hay libertad de asociación, no hay libertad de prensa. Todas las personas que digan algo en contra del Partido Comunista Chino pues terminan en la cárcel, o terminan, incluso en China todavía hay una modalidad de condenas de prisión que son los trabajos forzados en las zonas de Manchuria, en las zonas muy al norte del país, que son zonas desérticas o zonas muy frías. Entonces, esa es una crítica que se le ha hecho al régimen chino. Pese a que China es una economía capitalista, su forma política sigue siendo netamente comunista, y es uno de los países donde más se violan los derechos humanos de las personas anualmente. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? ¿Todo claro? Todo claro. ¿Hay alguna pregunta? No, no Dime, sé. Angie. ¿No hay preguntas? ¿Cómo son las relaciones de estos dos países con Colombia? Colombia
Estados Unidos y China son el socio comercial 1 y 2 de Colombia. Las relaciones entre Estados Unidos y Colombia abarcan muchos temas, como la política, el narcotráfico y el comercio. Como lo dije, Estados Unidos es el principal socio de Colombia. El TLC que tiene Colombia con los Estados Unidos es el Tratado de Libre Comercio del que más orgullosos se sienten nuestro gobierno y nuestros empresarios, a pesar de que ha sido un tratado de libre comercio polémico y que ha generado unas desventajas para el país. Estados Unidos es el primer cooperante militar de Colombia y Colombia depende mucho, por decirlo así, de los Estados Unidos a nivel político, a nivel económico. Para Colombia, y como lo vimos durante la sesión de clase en la que hablamos de política exterior, para Colombia mantener buenas relaciones con Estados Unidos es un reto fundamental. China, por su parte, es el segundo socio comercial de nuestro país y uno de los inversionistas más importantes de la actualidad colombiana. Ambas naciones han tratado de fortalecer sus relaciones diplomáticas en cooperación en temas de defensa, de comercio, de cultura y sobre todo de ciencia, tecnología e innovación. Colombia es consciente que China es un líder en ciencia, tecnología e innovación y ha querido aplicar a proyectos y programas de cooperación técnica y tecnológica con la República Popular China para tecnificar nuestras empresas y nuestros sistemas. Entonces, digamos que en términos generales el gran reto del mundo es evitar que ambos poderes, que China y los Estados Unidos, se embarquen en una confrontación militar, se embarquen en una confrontación ideológica y sobre todo en una confrontación comercial. Una confrontación comercial en la que no solamente van a salir perjudicados China y los Estados Unidos, sino que el resto de países del mundo vamos a salir perjudicados. ¿Por qué? Porque de una u otra manera Estados Unidos y China son el socio comercial 1 y 2 de muchos países en vías de desarrollo, como el nuestro, por ejemplo. Entonces, en ese orden de ideas, ¿ustedes qué creen, qué relación creen que debe priorizar más Colombia? ¿Creen que Colombia debe seguirle dando una prioridad importante a la relación con Estados Unidos o por el contrario debemos acercarnos un poco más a China? Realmente es importante tener una relación más cercana con uno que con otro. ¿Cómo ven el panorama para Colombia respecto de esta confrontación? Aaron, adelante. Pues, profe, o sea, así mismo como su merced lo plantea, me parece pues que sea, o sea, no es conveniente ni dejar de lado uno ni dejar de lado otro. O sea, digamos, entendemos que una gran parte, digamos, de la producción o más bien de la economía fuerte que tiene Estados Unidos es que encontró, digamos, que mano de obra muy barata en países en los cuales vamos a llamar, o sea, China, por no decirlo mal, en las cuales digamos que estas grandes plataformas, digamos como lo que es Adidas, Nike, Puma, Apple, Hewlett Packard, bueno, infinidad también de marcas de ropa, pues o sea, todo lo hacen en China, lo etiquetan acá en Colombia y todo lo venden en las tiendas y lo importan desde Estados Unidos al resto del mundo. O sea, yo creo que ambas economías, o sea, aportan, sino lo que pasa es que Colombia tiene mucho miedo a lo que es el progreso y piensa que si nos, o sea, no digo desvincular, sino que crecer, por así decirlo, o dejar de lado un poco, digamos, a la economía de Estados Unidos. O sea, sabemos que es un contribuyente grande al país, pero pues, o sea, a nosotros como pueblo, la verdad no nos debería importar demasiado porque, o sea, digamos que la mayoría de los aportes que nosotros encontramos para Colombia se encuentran en el área militarizada, que es una de las áreas más corruptas que encontramos a nivel nacional. O sea, digamos que principalmente, y pues aparte uno de los ministerios, el Ministerio de Defensa es uno de en los cuales se ya digamos que más recursos a nivel interior. Y pues tampoco es que uno diga que haga una falta excesiva, o sea, entiendo que sí tenemos, digamos, que muchas problemáticas en las cuales se puede solucionar, pero es donde vemos, digamos, que se encuentra toda esta narcopolítica, porque al fin y al cabo, o sea, la responsabilidad, digo que más o sea, más que de nuestros mandatarios es de nosotros como pueblos, en el momento que simplemente nos apartamos, y ahorita como su merced lo plantea en esa, o sea, esa posición, si yo la comparto perfectamente con usted, nosotros somos el presente, o sea, nosotros ya no somos el futuro, o sea, la mayoría de nuestros compañeros ya tienen entre, ¿qué?
digamos, 22, y creo que es muy poquito, o sea, más o menos entre 25 como hasta los 40, 55 años. O sea, es gente que digamos que ya tiene una conciencia en la cual sabe qué es lo mejor para el Estado, sabe qué es lo mejor y sabe con dónde se encuentran las problemáticas. Pero simplemente digamos que nos escudamos es que en el hecho de siempre pasa lo mismo, siempre se están los mismos. ¿Mm? Entonces, o sea, yo no digo que tendríamos que dejar de lado una, sino, o sea, antes yo digo que deberíamos es fortificar cada una de las dos eh, economías, por así decirlo, porque pues es lo que a nosotros nos conviene, o sea, de lado y lado, sin dejar a uno, o sea, sin dejar de hacer una, también hacer la otra. Gracias, Aarón. Oscar. Hola, profe, de nuevo. Bueno, pues hablando de qué relación crees que le conviene a Colombia, pues, profe, habría que mirar todos los puntos de vista. Es que, como dijo mi compañero anteriormente, es que a Colombia pues le convienen los dos puntos. Colombia de una u otra forma ha tenido convenio y es que vemos y casi toda Colombia está invadida de mercancía china. Sí, que por lo general decimos, no, eso, no lo barato sale caro. Pero igualmente, pues las cuestiones y las mercancías que vienen es muy económica, pero lo que pasa es que Colombia está muy sujeta al capitalismo y pues de pasar a un poder capitalista, a uno ser comunista, pues no solamente va a cambiar la unión, sino también va a cambiar el sistema de gobierno. Ya las familias tradicionales del eje político van a cambiar. ¿Y qué destacas de la gestión de Estados Unidos-China respecto a la pandemia? Pues que, bueno, China cometió, pues, bueno, no cometió, sino pues se dio el dado caso de la pandemia da en China. Sin embargo, China está tratando de remediar y muchos de los doctores de China están viajando por todo el mundo a combatir esta pandemia. He visto que están en Francia, no sé si ya habrán llegado a Estados Unidos, combatiendo y permitiendo que una u otra forma eh, el mal que se hizo allí sin querer, digamos entre comillas, no lo sabemos aún, pues lo están remediando y la gestión que está usando Estados Unidos es pues su economía. Yo creo que su economía y el blindaje que le da a Colombia armadamente y militar. Sí, sabemos que si Colombia lo llega a atacar a otro país, pues Estados Unidos lo va a proteger con todo lo que puede. Y para la última pregunta, que realmente nos dirigimos hacia una guerra, hacia una nueva guerra fría, habría que ver, habría que ver, profe, quién sube a la presidencia de Estados Unidos. Todo depende. Si sube Trump, pues muy posiblemente volveríamos a la Guerra Fría, a la Guerra del 47, ya no con Rusia, sino con Estados Unidos. Y a ver si Colombia, en lo personal, creo que sea con Estados Unidos. Pero bueno, todo depende de las elecciones de que pase esta semana, a ver qué pasa. Eso sería todo, profe. Gracias, Oscar. Andrés. Bueno, profe, yo pienso que la relación que tiene Colombia con Estados Unidos puede llegar a beneficiarle bastante, pero también se ha dejado manipular de Estados Unidos. Yo pienso que Colombia tiene todos los recursos para poder generar lo que es el petróleo y ser un país en donde sea reconocido a nivel mundial por, digamos, por cuidar sus recursos hídricos, sus recursos naturales y además de eso, pues aprovecharlos de manera eficiente y que le genere pues una mejor economía al país, ¿no? Eh, Creo que Colombia en esta parte ha sido, no sé, ha sido como muy débil, ¿no? Estados Unidos viene, dice, bueno, vamos a contribuirle al país mediante impuestos, ¿sí? Entonces, en tal municipio hay petróleo, nosotros le pagamos una regalía, usted se queda con esas regalías, pero nosotros lo que hacemos es llevarnos después ese petróleo para nuestro país, usted luego no lo compra, pero pues más caro, o sea, es algo muy chistoso, ¿no? Entonces yo pienso que Colombia no sabe hacer sus cosas con Estados Unidos, porque es una potencia, entonces se le arrolla los pies y le facilita muchísimo todo, ¿no? La gestión de Estados Unidos en cuanto a la pandemia, pues digamos que el afán de tener como una economía abierta, ¿no?
de ayudar a todas las personas para que los trabajos se recuperaran rápidamente y pues creo que no tuvieron en cuenta ahí que la pandemia es un factor muy importante para generar también empleo, ¿no? Más allá del dinero que se pueda generar, es más como el bienestar social. Y en cuanto a la última pregunta, pues no sé, tengo ahí mis dudas, profe. Ya ese era mi aporte. Gracias, Andrés. Karen, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, profe, compañeros. Bueno, frente a la primera pregunta, digo que Colombia debe ser más inteligente respecto a las relaciones con Estados Unidos, porque si bien es una potencia que nos ayuda como tal a reconocer como tal en la globalización, y quizás esas preguntas abarcan todo lo que hemos visto en esta clase, pero entonces, digamos, para China no, o sea, es una gran potencia para Colombia en este momento como tal en la economía. Entonces creo que sí hay de los dos, pero estoy más al lado de China que no de Estados Unidos. ¿Qué destacas de la gestión de Estados Unidos y de China respecto a la pandemia? Bueno, es que han tenido como varios choques, porque digamos que China que no, bueno, como tal, el creador de la pandemia, Estados Unidos en contra de ella, que no tuvo como tal una restricción, entonces chocan mucho y quizás sí ayudaron, pero creo que no fue lo suficiente, porque digamos Estados Unidos, bueno, que solo apoya digamos que respecto a la vacuna, sobre la Organización Mundial de la Salud, que solo aplica y solo apoya una vacuna que no me acuerdo cuál, de qué universidad, de qué es, y no aplica la de China ni aplica la de otros países que realmente supuestamente ya la tienen, o pues de acuerdo a las noticias que leo. Y la tercera pregunta, ¿realmente nos dirigimos hacia una nueva Guerra Fría? La posibilidad está, porque hay dos grandes potencias que se están acercando y depende de los líderes que estén en su momento realizar el aporte y depende de ellos si se hace o no se hace esa Guerra Fría. Gracias, gracias, Karen. Y terminamos contigo, Paola, que habías levantado la mano también. Profe, yo quería responder el interrogante de si realmente nos dirigimos hacia una nueva Guerra Fría. Yo siento que cuando nosotros regresamos a la historia y vemos muchas como de los hitos que sucedieron, nos damos cuenta que el mundo está igual de convulsionado a ese momento, a ese punto. Hay una cantidad de tensiones políticas y sociales que se están luchando y que han sido apagadas por otras problemáticas que han surgido, como por ejemplo esta pandemia. Además de eso, pues siento que sí o sí nosotros vamos, o sea, yo siento que es un tema cíclico que estamos viendo nuevamente a lo que ya sucedió. Entonces yo no sé si realmente podemos decir que si nos dirigimos hacia una nueva Guerra Fría o si de alguna manera ya ha iniciado lentamente, pero así siento que lo he visto, digamos, con respecto a las tensiones y con las luchas hegemónicas acá en el mundo. Y con respecto a las gestiones entre Estados Unidos y China respecto a la pandemia, yo considero que se ha visto una irresponsabilidad grandísima, no solo, o sea, por parte de las dos naciones. Siento que hemos visto que no han sido un ejemplo, a pesar de que en China se gestó toda esta problemática. Hemos visto que realmente la publicación de fotos donde hay encuentros culturales enormes demuestran pues una falta de conciencia increíble, y en Estados Unidos también hay una inconsciencia con respecto a la situación. Entonces, yendo con respecto a relacionarnos o dinamizar acá en Colombia, siento que nos ajustamos mucho más a lo que políticamente somos, porque nosotros somos también un constructo de una copia de muchos formatos y de muchos discursos que preceden mucho a lo que ahorita es Estados Unidos. Entonces siento que Colombia también está encaminada a todos esos procesos, desde la parte educativa hasta la parte cultural. Entonces es cierto que en ese orden de ideas, pues en este momento a Colombia le conviene dinamizar mucho más sus relaciones con Estados Unidos. Gracias, Paola. Carlos, terminamos contigo. Profe, yo quería decir que estoy de acuerdo con Paola en cuanto hace referencia a que la Guerra Fría entre Estados Unidos y China ya existe. Creo que hace
el año pasado, bueno, hace un par de años, no recuerdo bien, ya tuvieron conflictos por tecnología cuando se hizo la provisión de Google y la empresa multinacional Huawei, que tiene participación en el gobierno. De hecho, el dueño de Huawei hace parte del gobierno comunista. Entonces ya vemos que esas tensiones políticas ya se trasladan a otros puntos. Creo que Guerra Fría ya hay entre China hace algunos años, algunos no, hace ya bastantes años, desde que China se empezó a comportar como un país comunista capitalista. Con respecto a qué relación cree que le conviene más a Colombia, sigo sosteniendo que muchos decimos que somos como el Estado 52 de los Estados Unidos, y creo que por el momento nos conviene. Eso no quiere decir que no podamos tener relaciones económicas sin perjudicar la relación que no perjudique la relación que tengamos con Estados Unidos, ¿no? Abrir espacios económicos con China, con la Comunidad Europea, con, no sé, con Oceanía, con todo eso, nos conviene, ¿sí? Sin necesidad de entrar en conflicto con los Estados Unidos. Creería que la idea es mantener ese perfil bajo para que no tengamos ni enemigo a uno ni enemigo a otro. Creo que es lo que más nos conviene. Y seguir manteniendo buenas relaciones con los Estados Unidos. Como lo dijo Paola, creo que nosotros venimos hacia esa educación. Hemos venido copiando modelos de esa educación norteamericana, y creo que sería perjudicial. No estoy diciendo que como algunos dicen que somos los hijos bobos y que tenemos que mantenernos ahí, no. Creo que tenemos autonomía, pero el problema es que no tenemos la educación para aceptar que somos un país aparte. Entonces, nos dejamos influenciar por muchas cosas, modas, pero eso no quiere decir que tengamos que seguir ahí. Obviamente tenemos que mantener esta buena relación porque, como usted lo dice, es la potencia económica, junto con China, son las más grandes del mundo. Y ¿qué le destaco en cuanto a la pandemia? Un compañero, estuve leyendo, como dijo el compañero, creo que ya han enviado a sus médicos y sus ayudas a muchos lugares, ¿sí? En todas partes del mundo, o los países desarrollados están tratando de desarrollar vacunas, y creo que en este momento, más que a China, le corresponde a todas esas potencias, a todas estas personas que tienen ese dinero, esa posibilidad para poder salir de esa crisis de la pandemia. Gracias, Carlos. Ani me decía que quería responder una pregunta que estaba en la primera slide de la clase. Entonces, Ani, adelante y terminamos ya contigo. Bueno, la pregunta no sé si la recuerdan, que decía sobre si China y Estados Unidos iban a la guerra, algo así, ¿sí? Profe, ¿puedes poner la primera diapositiva? A ver, vamos a irnos a la primera slide. Está. ¿Quién es más? ¿En quién confías más? La anterior. La anterior. ¿No? Pues una primera. Nos acercamos a otra gran guerra fría. Nos acercamos a otra gran guerra. Entonces, pues yo quería aportar sobre, obviamente, las lecturas que la profesora nos dejó. Gracias. Y según el análisis también y según lo que leí, pues ahí prácticamente respondiendo a la pregunta, pues decía que pues China se siente incómodo de que Estados Unidos sea como el que domine pues el orden mundial. Entonces, lo que decían también de que China pues no va a intentar transformarlo mediante la fuerza, sino que más bien como que o sea, lo que él piensa es de que si el sistema internacional está estable, entonces puede asegurar su crecimiento. Entonces, por ejemplo, obviamente no se irá con las guerras, sino más bien él piensa que con el transcurso, la evolución y manteniendo todo estable va a poder tener un mejor crecimiento a nivel mundial y pues en el futuro sistema internacional. Y ya, pero pues obviamente yo creo que obviamente eso también va en los presidentes de cada país, y porque de todas maneras, a pesar de que todo vaya así como por un camino, si alguien toma una muy mala decisión, entonces todo puede cambiar. Entonces, de todas maneras, todo depende, pero pues según las lecturas que la persona nos dejó, prácticamente dice que no se van a una guerra, sino más bien como acoplarse o algo así, más bien crecer en eso, a pesar de lo incómodo que sea.
Gracias, Ani, gracias a todos los que reflexionaron conmigo. Esto es un poco el gran reto del mundo y es tratar de que no haya una confrontación ni armada, ni militar, ni política, ni comercial entre China y Estados Unidos, sino que ambos países logren cooperar para que el mundo sea un lugar más estable para todos, teniendo en cuenta todas las problemáticas que tenemos, ambientales, comerciales, económicas, políticas, militares, sociales y demás. Esto era todo lo que yo quería hablar con ustedes la clase de hoy, muchachos. Muchas gracias por esta clase tan chévere, por esta conversación que tuvimos sobre las elecciones en Estados Unidos, sobre el rol de Colombia y la relación entre estos dos países. De verdad, me llena mucho el corazón cuando estas clases son así de dinámicas. La semana que viene, como lo dije anteriormente, vamos a hablar sobre Medio Oriente y por qué es tan importante Medio Oriente en el sistema. Entonces, quiero invitarlos a que preparen las lecturas de la semana 14. Recuerden también el análisis de prensa que como siempre nos permite también tener un panorama de qué está pasando en el mundo y reflexionar un poco sobre eso. Y nos vemos el próximo jueves en Zoom. Yo les deseo una feliz noche, un feliz resto de semana y nos vemos en 8 días. Profe, muchas gracias. Feliz Gracias, noche. doctora, lo mismo. Chao, que descansen todos. Gracias, profe. Buenas noches.